les bendiga a todos. Esta es nuestra cuarta enseñanza de esta serie de predicaciones. Estamos hablando sobre deambulando en el pecado. Cómo Israel sale de Egipto siendo un pueblo pecador, pero cuando llega al desierto sigue siendo un pueblo pecador, pero cuando llega a la tierra prometida sigue siendo un pueblo pecador. Y decimos, es que ese Israel era terrible. Pero cuando revisamos sus pecados, vemos los cercanos, esos pecados, a los nuestros. Como también nosotros fallamos tanto, pecamos tanto, nos hace tanta falta para poder lograr agradar a Dios. Primer pecado, la idolatría. Segundo pecado, el pecado de no conocer a Dios. Tercer pecado, el pecado de querer servir a Dios a nuestra manera. Y el cuarto pecado, hoy, el pecado de la inmoralidad sexual. Todo lo que tiene que ver con el pecado sexual de la raza humana. En la semana pasada les dije que hablaríamos hoy del pecado más constante, más repetido, más insistente. Hablaremos de eso, el pecado sexual. Números, capítulo 25, versículo 1 al 3, describe un poco este escenario. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, las moabitas. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Usted encontrará este tipo de situaciones en varias ocasiones en el recorrido bíblico. Es decir, las alianzas que hacía Israel con pueblos que no debía aliarse aparecen muchas veces en la Biblia, y fallaron en esta situación de tener vida marital, sexual, sentimental con otras mujeres de otros pueblos muchísimas veces. En eso cayeron reyes, profetas, sacerdotes, gobernantes. El pueblo cayó, y es lo que hoy en día ocurre. Es un problema mayúsculo, y la raza humana tiende a fallar en esta área repetidamente porque muchas cosas están ocurriendo alrededor de esta verdad. Voy a intentar explicarlo de la siguiente manera. En Sudáfrica, un país hermoso, lugares hermosos en aquel sitio, hay una carretera, hay una vía conocida como la ruta Sima-Chadman. Es todo un espectáculo. Dicen que es uno de los recorridos más hermosos que puede hacer una familia que está de paseo, pasear por esas vías que dan semejante paisaje, que al amanecer, que al anochecer, hermoso. Pero ocurre que en medio de este recorrido se siente tanto placer, se disfruta tanto de la vista, que en el año hay aproximadamente entre 70 y 80 carros que se ruedan por el abismo, porque están tan sorprendidos de lo hermoso que es, que se distraen. Y entonces hay un muro de contención, y algunas veces el muro de contención controla, evita el accidente, pero con frecuencia, como es tanto el éxtasis de las personas, entonces se sale de control el asunto, y ahora ya no hay nada que hacer, y ahí es cuando colapsa todo, y esos grandes, ¿cómo se dice? Abismos, desfiladeros, no sé, se vuelven el cementerio de muchos vehículos y de todas esas personas que pierden el control y van a rodar al fondo. Encontré otro video que habla un poquito del asunto, regálamelo por favor también. Es que cuando se cree que se tiene controlado el asunto, se puede avanzar sin ningún problema. Yo he sido conductor algunos años, y uno sabe cuando uno es bueno para algo. Entonces dice el conductor: yo soy bueno para bajar, yo soy bueno para bajar, a mí me rinde bajando, a mí me rinde subiendo. Entonces uno comienza a bajar y uno comienza a tomarse confianza, ¿no?
uno comienza a tomarse como tranquilidad. Yo me conozco la carretera de memoria, pero cuando viene esa confianza, entonces vienen los accidentes, y con los accidentes vienen las crisis económicas, las muertes de algunas personas, los problemas físicos de otros. Son cosas que generan mucho dolor. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en medio de un accidente de esto. Eso genera trauma, eso genera, bueno, todo tipo de consecuencias. ¿Por qué le digo esto? Porque esto es lo que ocurre con la vida sexual. Es decir, es algo para lo que, o que se creó para el placer. Fue creado por Dios, fue dado por Dios para que bajo el diseño de Dios, es decir, dándose, ocurriéndose bajo los preceptos de Dios, con altura moral, con ética, como corresponde, se disfrute, se viva en el placer como corresponde. Pero cuando se hace sin control, cuando se hace por fuera del diseño de Dios, fácilmente se sale de las manos y viene todo tipo de consecuencias, de resultados negativos, viene el dolor, viene lo malo. Y ahí es donde la gente comienza a justificarlo, ¿no? No, yo lo hago, pero yo me cuido, yo no tengo problema con eso. No le hago mal a nadie, dicen algunos. Pero hermanos, esta es la idea central de esta enseñanza. Ahí está en su material y aquí está en la proyección. El pecado sexual destruye. Entonces vamos a hablar de toda la consecuencia del pecado sexual en nosotros, los seres humanos, creyentes, no creyentes, y todo lo que se arriesga, todo lo que uno se expone cuando no tiene una vida santa, conforme a la verdad de Dios, de acuerdo, en cualquier área, pero en este caso pues nos corresponde hablar de la vida sexual. Entonces, en primer lugar, escriba por favor en el primer punto, el pecado sexual siempre, si quiere subraye, siempre trae consecuencias. No es cierto que, yo hice esto y no pasó nada. Siempre habrá consecuencias de las inconsistencias morales que haya en nuestro cuerpo. Entonces yo quiero ubicarlos un poquito en la historia para comenzar a entender mejor a qué se refería este texto, de qué estaba hablando y por qué las consecuencias. Ya leímos los versículos 1 al 3. Israel está en proceso de conquista de la tierra prometida y ahora vive enfrentándose a muchos pueblos. Peleaba contra ellos. Dios les daba la victoria y estaban poseyendo la tierra. Pero también habían pueblos que hacían alianzas con ellos, como Sitín. Entonces Israel llega al sector de Sitín y allí en ese lugar viven muchos moabitas. Entonces los israelitas acamparon ahí cerca y comenzaron a echarle el ojo a las moabitas, a las mujeres de ese pueblo. Y ellas entonces se acercaron también a ellos, generaron vínculos, ya hubo sentimientos, ya hubo emociones. Eso condujo inmediatamente a lo sexual porque eran pueblos paganos, eran pueblos dedicados a honrar a sus dioses, y esa honra a esos dioses tenía, entre otras prácticas, una vida sexual desenfrenada. Tanto así que en algunos rituales a algunos de esos dioses se involucraba el tener vida sexual, el tener relaciones en los templos que fabricaban para esos dioses. Ustedes recordarán que Pablo hace una defensa contra la iglesia o a favor de la iglesia en Éfeso, y le escribe a los efesios acerca del cuidado que hay que tener, porque en esa región predominaba la adoración a la diosa Diana, y la adoración a la diosa Diana la hacían en un templo, y las sacerdotisas eran mujeres y eran prostitutas, y hacían la labor de adoración a Diana, entregando su culto a esa diosa en medio de elementos sexuales, borracheras, todo tipo de cosas.
Entonces por eso es que Pablo les dice, entre otras, a las mujeres en la iglesia: venga, ustedes mejor no digan nada en la iglesia, para que la gente no confunda esto con una adoración a Diana. Porque si las mujeres se ponen a hablar aquí, van a decir: eso es igual que en el templo de Diana, las mujeres son las que adoran. Por eso es que Pablo pone esos cuidados en Éfeso y en las iglesias ahí aledañas. ¿Por qué les digo esto? Porque el temor, o mejor, la indicación que da Dios es la certeza de que si una persona israelita se involucraba con una mujer de otro pueblo, con otra práctica religiosa, con otra fe, ese israelita, a cambio de llevarla a ella a Dios, esa persona lo llevaría a él a esos dioses. Cualquier parecido con el presente es lo que pasa hoy en día. Tal cual. Los creyentes insisten ingenuamente en creer en que pueden sostener una relación sentimental con alguien que no teme a Dios sin consecuencias. Y es muy lógico que una persona que no tiene a Dios en su corazón, que no teme a Dios, en ocasiones incluso esté dispuesto a ir a una iglesia a favor de su relación. No, pues yo voy con usted, a mí no me gusta eso, pero pues con tal de estar con usted yo voy. Sin temer a Dios, es una puerta abierta a que por lógica esa persona siga con sus prácticas normales. Para una persona que no teme a Dios es normal algunas situaciones como la vida sexual abierta, libertina, el tener diferentes hábitos nocivos contra la vida espiritual, contra el cuerpo, tener vicios, tener malas prácticas, porque es normal. Eso es el pan de cada día en cualquier lugar. Entonces el creyente, sea mujer o sea hombre, tiene que acomodarse a esa situación. No, yo sé que yo lo llevo y yo lo convierto. ¿Lo convierte en qué? ¿En qué lo va a convertir? No, pastor, es que yo conocí un caso en la iglesia donde esa mujer fue y consiguió un novio afuera y ahora son juiciosos en la iglesia. Entonces, por un caso, entre tantos que no ocurre así, ¿ya cree que es suficiente? ¿Razón? Vamos a hablar un poquito de eso para entenderlo mejor. Vinieron las consecuencias. Solo le voy a leer por ahora el versículo 4, porque más adelante se lo voy a mencionar otra vez. El Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y habla con ellos, anímalos. ¿Sí dice así? Ejecútalos delante del Señor. ¿A escondidas? No, a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. ¿Quiénes pagaron los platos rotos? Todos los jefes. ¿Qué le hizo? ¿Qué le mandó a hacer Dios? Matarlos, porque permitieron que el pueblo se pervirtiera. Hermanos, es que el tema con el asunto sexual y el desenfreno, el desorden, letra A, es un proceso gradual. Es un proceso gradual. Hoy es todo un entramado de estrategias que buscan afectar a las personas desde su edad infantil para el resto de su vida. Es toda una estructura mundana que antes posiblemente como que tenía algún tema por el pudor de algunos, como que había reservas, cuidados, pero hoy en día es completamente desenfrenado. Ya no se respetan ni edades, ni economías, ni creencias, nada. Ahora está por todo lo que vemos y nos rodea plagado de acciones a favor del sexo, a favor del desorden y en contra de la moral, de lo correcto. Por eso Dios le dijo a Israel que no podía mantener ese tipo de relaciones con mujeres que no fueran del pueblo. Es decir, no buscarás esposa en otro lugar. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 al 4. No contraerás matrimonio con ellos. Punto. Esa fue la orden. No darás tus hijos, tus hijas, a sus hijos, ni tomarás sus hijas
para tus hijos. Ni el muchacho, el varón, va a buscar mujeres allá, ni la mujer va a buscar hombres allá. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué no podemos tener? Es que aquí no hay, esa es la frase de muchos. Es que aquí no consigue. ¿Por qué quiero buscarlos? ¿Por qué tenemos que buscarlos aquí en la fe si afuera hay gente tan buena? Sí, les digo una cosa, hay gente muy buena afuera. Hay gente con muy buena moral. Hay gente muy juiciosa. Hay gente trabajadora. Gente honrada, amable. Gente que son buenos esposos, buenos papás, son buenos hijos. Pero ¿saben qué hace la diferencia? Que no temen a Dios. Pastor, pero si son tan buena gente, yo conozco cristianos que son peor. ¡Claro! Por supuesto. ¿Usted cree que porque viene de la iglesia hay garantía? No hay garantía, para nada, para nada. Pero mientras esté en la iglesia y dé frutos de que teme a Dios, hay esperanza de que será un buen hombre, una buena mujer. Pero si está afuera y por buena persona que sea, ser buena persona no le otorga el derecho de hacer parte de la vida de un creyente. Porque no teme a Dios, porque no camina con Dios. Ahora, pueda que sea gente así, pero decía mi papá, de 1 a 10, de 100 uno y de 1000 ninguno. Lo difícil que es encontrar a alguien así. No es que yo lo pueda ayudar para que él cambie. Mire, hermano, comencemos por bajarnos de esa nube. Así no funciona. Así no funciona. ¿Por qué tenemos que, no podemos hacer de buscar a alguien allá? Versículo 4. 4, por favor. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. ¿Usted quiere saber por qué Dios es claro en pedirnos que no busquemos personas que no teman a Dios? Porque esa persona lo va a sacar del camino de Dios. Punto. Punto. Lo va a hacer enfriar espiritualmente. Lo va a alejar de principios. Lo va a alejar de honrar a Dios. Porque mientras él va para la iglesia, ella quiere ir al bar. Porque mientras ella quiere ir a buscar a Dios, él quiere irse con sus amigos a rumbear. Vamos, vamos. Listo, yo voy contigo a la iglesia, pero por la noche me acompañas a la fiesta. Ay, tan bonito, ya está cediendo. ¿Cuál está cediendo? Aterricemos. ¿Cuál está cediendo? Y llega aquí a la iglesia trasnochado y se queda dormido o dormida, y el otro está diciendo, está escuchando la palabra de Dios concentrado. ¿Cuál? ¿Y qué pasa? Listo, supongamos que usted dice que no, Señor, no lo puedo hacer, pero yo insisto, yo lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Versículo 4 otra vez. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Después no diga que no, le avisamos. Y es que es triste. ¿Saben qué es triste? Que uno atiende personas aquí y seguiremos haciéndolo. Pero déjenme abrir mi corazón, porque es que a veces se queda uno corto. Atiendo parejas. Pastor, yo no sé por qué mi marido no cambia, pastor. Es que mi marido esto, mi marido aquello, mi marido así. Ay, hermana, y es que en estos últimos años él ha sido así, o ¿cuándo comenzó a hacer eso? No, pastor, yo lo conocí, él no era cristiano y entonces él vivía así. ¿Qué le sorprende? ¿Qué le sorprende? A algunos les sorprende. Yo no sé por qué mi esposa, pastor, no quiere nada con la iglesia. Mi esposa no busca la iglesia. Mi esposa esto, mi esposa aquello. Tremendo. ¿Y desde cuándo está así? Desde que la conozco, pastor. Ella no era creyente, ella esto y lo otro. ¿Qué le sorprende? Papás diciéndome, pastor, ¿por qué no atiende a mi hijo, a mi hija? Mira a mi hija cómo está con ese hombre, que ese hombre que yo. ¿Por qué le permitió meterse con él? ¿Usted se antepuso al pecado de ella? ¿Al pecado de él? ¿Le hizo ver lo mal que estaba haciendo, que se metiera con alguien que no ama a Dios? Alguno dirá aquí, ya para qué busco al pastor entonces, ya que le voy a decir. Pero tengo que decírselo. No damos abasto atendiendo casos de familia, que no solamente son estos, no voy a decir que todos los que atendemos están mal. No. Pero en esos casos encontramos con frecuencia mujeres sorprendidas porque su hombre no cambia, pero es que fue lo que eligieron.
fue lo que eligieron. Cuando usted elige, señorita, dama soltera, cuando eliges a un hombre así, sabes que lo eliges para toda la vida. Dios sí puede hacer un milagro y transformarlo. Yo espero que pase, pero no te sorprendas si no pasa. Jovencito, si usted la busca así como la está buscando, no espere que después cambien las cosas. Dios lo puede hacer, pero si no pasa, no se sorprenda. ¿Dónde hay que pensarlo bien? Cuando estás solo, cuando estás buscando a la persona para ti, cuando estás eligiendo a alguien. Ahí es donde tiene que pensar. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién debo elegir? A alguien que tema a Dios. Ah, no, pastor, es que usted me está leyendo un pasaje de Deuteronomio. Eso es del Antiguo Testamento. Tiene 4000 años de escrito. ¿Qué va a servir para hoy? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15. Pablo lo escribió hace 2000 años. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? Y aquí está la pregunta que tiene que definirnos parámetros. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Voy a decirlo. Hoy, en este momento, un creyente está en la iglesia. Un incrédulo está pasando el guayabo de la noche. Un incrédulo, un creyente toda la semana está diciendo, ya va a llegar sábado, el sábado voy a servir en alcance a la comunidad, voy a ir a jóvenes adultos, el domingo en la mañana voy a servir aquí o acá, voy a asistir a la iglesia por esto y por aquello, y en la tarde salgo con mi familia a participar de esto. El incrédulo está diciendo, ¿cuándo será que llega viernes por la noche para ir a jartar? Para ir a hacer esto, para ir a hacer aquello. ¿Cómo sabe, pastor? Porque si no fue mi situación exactamente, viví con personas así, que trabajaban al rayo de sol 8, 9 horas diarias, para comenzar a tomar el sábado a las 2 de la tarde, y a las 5 de la mañana del lunes soltar las botellas de licor, irse a la plaza a tomar un caldo a las 6 de la mañana y estar casi dormidos a las 7 trabajando. Otros 8 días, otros 5 días al rayo de sol para conseguir plata para el siguiente fin de semana. Aplica para el que está en la oficina, para el que está en su carro manejando, pensando solamente en qué voy a hacer más tarde, qué malo voy a hacer, cómo voy a pagar mi pecado. Ese es el pensamiento de un incrédulo. No, pastor, no todos son así. Claro, no todos son así. Hay unos peores todavía. Es que se ve tan juiciosa, pastor. Ella va del trabajo a la universidad, de la universidad a la casa. Dios permita que siga juiciosa y que sea una buena esposa y que tenga dinero y que crezca. Amén. O sea, no le deseemos lo malo a esas personas. Está bien, perfecto. Y que un día conozca de Dios y se convierta al evangelio, fabuloso, que ame a Cristo, amén. Pero mientras no tema a Dios, hace parte de una lista. O crees en Dios, eres creyente, o eres un incrédulo. Aquí no dice que si es bueno, malo, regular, no, o crees o no crees. No hay comunión entre el que cree y el que no cree. Piensan diferente, sienten diferente, hablan diferente, tienen proyectos diferentes, pero como hay un capricho, y si hay vida sexual peor, porque la vida sexual genera un vínculo, un apego excesivo, vida sexual que no debiera darse, pues porque está por fuera de los límites, pues está por fuera del diseño, pero se insiste. ¿Saben por qué? Porque si la vida sexual se manipula en un niño, un adolescente, un joven, un adulto, quiero decirle la letra B, es una trampa segura. Es una trampa segura. ¿Qué hicieron estas mujeres? Versículo 2. Invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses y el pueblo comió y se postró ante sus dioses.
Acababan de ver al mar partirse en dos, acabaron de ver caer maná del cielo, acabaron de ver codornices, agua les salía de la roca, no se enfermaban, no se les envejeció la ropa, todo estaba muy bien, 40 años protegidos por Dios, y encontraron un pueblo enemigo, perdón, no enemigos, sino con quien hicieron alianza, y ya se fueron con otros dioses porque se metieron con mujeres de ese lugar. Y con hombres, porque queda claro que eran hombres con las mujeres y mujeres con los hombres. ¿Saben qué pasa? Es que el enemigo busca manipular lo sexual desde pequeñitos, desde niños. Hace 10 años, el primer acceso de un niño a la pornografía, más o menos estaba entre los 11 y los 12 años, 10, 11 años. Hace 2 años, según las nuevas estadísticas, todo lo que estudian acerca del tema, el primer acceso a la pornografía de un niño es a los 8 años. Primer acceso a la pornografía, 8 años. No, pastor, ¿está desubicado? Un niño de 8 años, ¿cómo va a ver pornografía? ¿Saben por qué se da? Por el gran avance y el próspero o grandísimo tema de la tecnología en las manos de nuestros niños. Ay, mire mi niña tan linda, no sabe decir ni chichi ni popó, pero ya maneja el celular mejor que yo. Y entonces nos quitamos el problema de encima con celulares o con tablets o computadoras. Esa niña está que friega, pásale el celular y que juegue un rato. Entonces la niña con 3 o 4 años, no, pero para ver pornografía tocaría digitar esto y esto. No, hoy te sale publicidad pornográfica hasta en páginas cristianas. Y como hay una pornografía, una perversión con el tema sexual que está oculto en temas aparentemente saludables, entonces los videos musicales son un tema pornográfico, por lo menos sensual, por lo menos sensual, erótico. Tan linda mi niña con 4 años como mueve la colita con el reggaetón y tararea la canción pornográfica, de pornografía verbal de ese reggaetón. Y qué orgullo para el papá y la mamá que la niña con 4 años esté moviendo la cola al compás de esa música. Y cuando tienen 12 o 13 decimos, yo no sé a qué horas esa niña se me salió de las manos. Ni idea. No es fácil. Ahora, no es solo el reggaetón. Hay otros ritmos que también están llenos de contenido sensual, ¿cierto? Pero es que el reggaetón se pasa, en serio, se pasa. Y se comulga con eso. Iba en la moto por el frente de un colegio donde estudiaba Santiago. Santiago tenía como unos 7, 8 años. Cuando pasé, escuché adentro, me paré en la moto y escuché, estaban todos en el patio, como en un bazar, y la música de fondo, la cojo, la levanto, entré, profesora, vengo por mi niño. Entonces me dijo, ¿por qué, papá? Le dije, porque escuche lo que está sonando. ¿Ustedes no se dan cuenta que está sonando? ¿Qué pasó? Yo les dije que no me pusieran esa música. Y cuando salimos, habían 2 niñas de 7, 8 años, con las piernas una ante la otra, bailando en la mitad del patio, y los demás niños aplaudiendo el baile sensual de las doñas de 7, 8 años. Y por eso me lo llevo, profesora. Y me lo llevé. Claro, yo no puedo meter a mi hijo en una cápsula. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice el siguiente. Para el año 2020, el 50% de los niños entre 11 y 13 años ven pornografía. 2020, eso ha crecido, pero esta estadística es del 2020, 50% de los niños. Entre los 14 y 15 años que ven pornografía, el 65%. Y los varoncitos de 16 y 17 años, 78%. Les tengo un dato. Aquí no hay distancia entre hombres y niñas. Adolescentes, niños y niñas. 78%, o sea, más de 3/4 partes de muchachos entre los 17 y 18 años ven pornografía. Pero hay algo preocupante. La siguiente, por favor. El 75% de los papás no creen que su santo hijo o su santa hija ven pornografía. Pues que esos hijos de esa gente son terribles. Y no creen. No creen.
O sea, seguramente tienen un muy buen sistema de control de lo que su niño ve. Es decir, tienen software para espiar la pornografía o para evitarla en el celular, la computadora. No lo deja reunir con niños que vean pornografía. En el colegio no comparte espacio con otros niños que puedan tenerla. No ven videos musicales en sus pantallas. No le tiene ni televisor ni computadora en el cuarto. Un niño no entra con celular, no duerme con el celular, ni entra al baño con el celular. Todo eso, me imagino que tiene todo eso controlado para que pueda decir: mi niño no ve pornografía. Yo quiero invitarles hoy con la postura de ser papá de dos varones, uno de 14 y uno de 19, de saber lo que les estoy diciendo, que no podemos ser tan ingenuos como para creer que es un problema de otros y de nosotros no. Ahora, si sus hijos no están en eso, lo felicito, ánimo, por ahí es, siga adelante, pero lo reto a revisar. Por ejemplo, ¿qué? Siguiente, la pornografía está diseñada para crear adicción. Lo mismo que se libera en la mente, en el cerebro, las sustancias químicas que se liberan en el cerebro cuando se ve pornografía, es lo mismo que se libera cuando se consume drogas. Genera una respuesta química como si estuvieras consumiendo vicio. Y una adicción te lleva a que cada vez quieres más, quieres más. Eso es la pornografía. Entonces, si un niño de 4 o 5 años ya tiene acceso a ese tipo de información, a imágenes cargadas de sensualidad, a imágenes cargadas de erotismo, y con el paso de los años tiene acceso a páginas pornográficas, y luego en la adolescencia, y luego en la edad adulta, todo eso afecta. Pero les tengo el dato para cerrar esto con la perla que faltaba. Colombia, siguiente, es el segundo país con más alto índice de mujeres que ven pornografía. Porque como la creencia es que es un problema solo de varones, son los hombres que son así, pues es el segundo país en el mundo donde las mujeres más ven pornografía. Es un problema, es un problema gigantesco, así gigantesco, pero queremos tener los ojitos cerrados ante eso, como papás, por ejemplo. Por eso quiero decirle dos cosas. Primero, es que en el segundo punto, la complicidad con la inmoralidad sexual trae consecuencias. En el versículo 4, Dios le dijo a Moisés, coja a todos los líderes, a los jefes, y los mata por alcahuetes, por no oponerse al pecado del pueblo. ¿Saben por qué? Porque no oponerse, letra A, es complicidad. Y ahí es donde uno escucha a los papás: yo sé que él tiene ese problema, pero yo lo dejo, que él está madurando. Son etapas que tiene que quemar. Ojo, porque se queda en esa etapa. Y no solo quemado, se queda chamuscado. Se queda en esa etapa. O aquí hay todavía gente ingenua que dice: la pornografía es para personas entre los 12 y los 15 años, ya después cambian. Ay, ay, ay. Eso es no conocer el problema, eso no es tener ni idea a qué monstruo nos estamos enfrentando. Ese es el problema. Levítico 18, 2, 4. Di a los israelitas: yo soy el Señor su Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto. Repito, no harán como hacen ellos, en la cual ustedes moraron. No harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Sabe qué está diciendo aquí el Señor? No hagamos lo que hacen todos ellos. Tenemos que hacer cosas diferentes. Si haces lo que hacen los demás, no esperes resultados diferentes a lo que viven los demás. Si insistes en repetir la historia de tus amigos, de tus amigas, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de estudio, de tus familiares que no temen a Dios, no espere un resultado diferente a lo que ellos están viviendo.
Vas a terminar en un divorcio, vas a terminar solo, vas a terminar afectado social, moralmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la pornografía afecta a una persona en todas las áreas de su vida. Para el que dice, yo no le hago mal a nadie, afecta a todas las personas que lo rodean. Porque su comportamiento cambia, porque su interés relacional cambia, porque su vida social cambia, porque su vida sexual se afecta. 140 millones de búsquedas de pornografía diariamente. Diariamente se da en el mundo. 140 millones. No se para. Ha crecido el 310% de consumo de pornografía en los últimos 3 años. Es, según los que estudian el tema de economía, la empresa que más produce plata en el mundo. Por encima del petróleo, por encima del café, por encima de la coca. La pornografía produce más. Por el alto consumo en el mundo. No confrontarlo, letra B, es ser responsable. No confrontarlo es ser responsable. Primer libro de Samuel 3, 13, 14. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Él no se opuso a su pecado. Y le dice a Elí, Elí, como supiste de la maldad de ellos y no te interpusiste esa maldad, consecuencia. Y murió Elí. Y murieron los hijos. Por tanto he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Es decir, todo terminó para ellos. Elí no fue el que lo hizo. Sí pecó porque le alcahueteó a los hijos. No se les interpuso, no les obstaculizó su pecado. Papás, mamás, somos responsables delante de Dios si no obstaculizamos el pecado de nuestros hijos. ¿Saben qué es cruel? Es muy cruel que los hijos, algunos de ellos, con el paso de los años, pueden culpar a los papás. Hemos atendido casos así. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que no hiciera eso? Papá, ¿por qué usted nunca me detuvo? Y terminan culpándolo a uno de su pecado, en esta área o en otras áreas. Yo vi a una niña, supe de una niña, ya era una adulta, que por temas de desórdenes, yo no sé si emocionales, físicos, hormonales, se engordó. Se subió mucho de peso. Y todo el tiempo culpó a su mamá. Yo soy así por mi mamá. Yo no sé qué tanta responsabilidad tenía su mamá o no. No sé. De los malos hábitos o cosas así. Pero es para que vean cómo, con el paso de los años, lo que uno quiere evitar, el conflicto, el problema en algún área, después terminan los muchachos culpándolo a uno. Yo no sé si usted culpó a sus papás de su maldad, de su pecado, de su error, de su mala decisión. Pero es lo que pasa como producto de que no hemos entendido como padres que somos responsables de por lo menos decir, no estoy de acuerdo con eso y no va a pasar mientras esté en esta casa. En un pueblo de Antioquia, sé el nombre pero no lo voy a decir, pueblo de Antioquia, por las mañanas las señoras se van al supermercado y dicen, véndame 20 huevos, unos panes, una leche, unas panelas y me da 5,000 de marihuana. Y en el supermercado le venden la marihuana. Y la señora lleva eso a la casa y le da a su hijo, o a su hija, o a sus hijos. Y el decir de ellas es, yo prefiero que consuman aquí en la casa y no por allá en la calle. Porque en la calle se exponen, una puñalada o algo así. O sea, es un pueblo donde se consume tanta marihuana que ya es totalmente abierto el consumo donde sea y como sea. Y los papás tienen que hacerlo para que su hijo no se vaya a buscar marihuana donde sea y como sea. ¿Por qué digo esto?
Porque miren cómo el pecado, la perversión va avanzando, avanzando, avanzando y torciendo los principios, torciendo lo correcto, torciendo lo honorable, pervirtiendo el pensamiento hasta que se vuelve normal. Normal. Yo tengo 2 varones, pues yo he dicho que ya 2 o 3 veces, si tuviera una hija no sabría cómo estaría mi momento. No porque sea más difícil o más fácil, no digo eso, me refiero a que tiene que ser muy, muy tremendo que uno como papá, como mamá tenga que coger a su hija, camine para el médico, le mando a poner la pila para que planifique. Es muy duro. Hablando entre creyentes, porque el que no es creyente, eso es lo normal. ¿Pero qué dice la Biblia? Tú no vas a hacer como hacen ellos. Para ellos es normal. ¿Sí? En los colegios lo patrocinan, papás, mamás, si su niña ya comenzó la vida sexual, por favor, evite ese embarazo, llévelo a que le pongan los aparatos o lo que le pongan para planificar. Sí, señor, yo voy a ir esta semana, profesor. Ay, qué bueno, felicitaciones. Normal. Pero para uno como padre creyente, ¿para dónde va, mi hijo? Papá, me voy con mis amigos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y voy con fulanita, voy a salir. Papi, lleva los preservativos, aquí hay 30,000. Para que te cuides. Papá, dándole para los preservativos a su hijo. Para ellos es normal, normal. Pero para el creyente no. ¿Por qué? Porque incluso he escuchado a unos padres diciendo, yo no he dicho nada para evitar problemas aquí en la casa. Y dejan que su hijo lleve a su novia a la casa. Bueno, hasta ahí como que estaría como bien. Pero van al cuarto, hacen lo que tengan que hacer, lo que quieran hacer, y papá y mamá como que le suben el volumen al televisor para no escuchar lo que pueda estar pasando. Hasta eso se llega. Es difícil. Y yo vengo a decirles hoy, papás, mamás, es que es muy duro desde nuestra casa controlar tanto, si viene tanto ataque externo a favor del libertinaje sexual, del desenfreno, de tanta cosa. Entiendo que es difícil, pero quiero darles en esta mañana, en este tiempo, ánimo. Esforcémonos. Pastor, ya se me salieron de las manos. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo trabajamos contra eso? Claro, algunos ya no tienen 14, 15, ya tienen 20, 22. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a contrarrestar la avanzada con el tema de la pornografía o de la vida sexual abierta, sin control? ¿Cómo? Quiero decirle un tercer punto. Eliminar el pecado sexual trae bendición. Yo le voy a decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo están ellos? Están desenfrenados en su maldad, viene el castigo de Dios, parece que viene una plaga, o sea, una mortandad, y aparte de eso viene la muerte de los líderes. Entonces un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó una madianita a sus parientes. Oiga, hermano, Dios está matando a los líderes por el desenfreno sexual y llegó uno de ellos con otra dama. Una madianita. Es que es buena gente, es tan bonita. Mire, si tú sabes que tu hijo está de novio de una niña, de una señorita que no es creyente, tienes un creyente menos en tu casa. No le busque otro color a eso. Si tu hija creyente ahora tiene novio que no es creyente, tienes a una creyente menos en tu casa. No le busque otro nombre. No se lo busque. Entonces llegó este señor con la muchacha. Mire lo que dice. A la vista de Moisés, a la vista de toda la congregación de los israelitas que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. ¿Cómo estaban los israelitas? Llorando. ¿Por qué? Porque murieron por miles de personas, mataron a los jefes. ¿Y cómo llegó el tipo? Publicando en Facebook e Instagram. Porque esa es la otra. Cambian de pareja cada vez que pueden y cada vez que pueden publican, ¿no?
encontré a la mujer de mi vida, y lo ha dicho como 10 veces. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que al ocultarlo no es malo, pero ¿por qué se publica todo eso? Ayer encontré una cosa que un señor, no sé quién es, creo que es mecánico, lo tenemos agregado por ahí en Facebook de mi esposa, lo encontró y decía: aquí celebrando los 15 años de mi princesa hermosa. Entonces yo abrí a ver quién era la princesa hermosa del Señor, no es creyente, del Señor. Y tenía una botella de whisky encima de una mesa, tomándosela ahí, mostraron la botella. Ni siquiera puso la cara de la niña, puso la cara del whisky, la botella de whisky. Porque es el afán de mostrar, ¿no? El afán de mostrar el desorden, el pecado. Entre más sensual me miren en la foto, mejor. ¿Cómo me veo? Cuando usted le pregunta a alguien cómo me veo, está expresando que lo que quiere es que la miren, que lo miren. Lo correcto es decir: ¿cómo me siento con este vestido? No, ¿cómo me veo? ¿Cómo me ven? ¿Si estoy mostrona? ¿Si estoy mostrón? ¿Si estoy apretado? ¿No estoy apretado? Dicen ellos. Todo es sensual. Todo tiene una descarga erótica, perversa. Entonces, versículo 7, Emilio, cuando lo vio Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, ¿qué hizo? Fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y estaban en el acto. ¿Y qué hizo? Venga, hablemos, dejen ese pecado, arreglen la vida. ¿Sí? ¿Les dijo eso? Cogió la lanza y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Fúguete. Los mató a los dos. Y así cesó la plaga sobre los israelitas. ¿Usted cree que alguien fue culpó a Fineés? ¿Alguien le dijo algo malo? Eso detuvo el castigo sobre Israel. Lo que hizo ese hombre. Los mató a los dos. Una pregunta: ¿a qué tienes que atravesarle una lanza? ¿A tu celular? ¿A la amistad con ella? ¿Con él? ¿A tu computadora? ¿A tu televisor? ¿A tu tablet? ¿A tu relación sentimental oculta? ¿A tu noviazgo que no honra a Dios? ¿A tu compinchería con esas personas que te alcahuetean cuando vas a hacer lo indebido? Miren, letra A: tenemos que ser radicales. Tenemos que ser radicales. Así como Fineés. Y es que es muy conchudo el otro. Muy conchudo. La conchudez es de muchos y solo se remedia siendo radical. Deje de censurar, de juzgar, de medir a otros. Evaluémonos a nosotros mismos. ¿Con qué tengo que ser radical? ¿Qué red social me hace daño? ¿Qué imágenes me perjudican, me invitan a pensar en lo malo? ¿Qué videos? ¿Qué música? ¿Qué lugares? ¿Qué conversaciones me pervierten, dañan mi cerebro, me conducen a lo pecaminoso? ¿Qué debo hacer? Letra B: debemos estar seguros que la bendición de Dios, de la bendición de Dios, si nos apartamos del pecado sexual. Miren lo que dice el versículo 9. Miren esto: los que murieron por la plaga, ¿cuántos fueron? 24,000, porque siempre habrá consecuencia del pecado sexual. El pecado sexual destruye. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los israelitas. Por tanto dile: ciertamente yo le doy mi pacto de paz, y se hará para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. Oiga, está hasta el nombre de la madianita.
Versículo 15. El nombre de la mujer madianita que fue muerta era Cosbi, hija de Sur, la cual era cabeza del pueblo de una casa paterna de Madián. Muy cabeza, muy líder, pero también la atravesaron con la lanza. Uno perjudica a un inconverso cuando siendo creyente se junta con él. Cuando un inconverso lee esto dice, o sea, yo también me perjudico cuando una creyente se mete conmigo o un creyente se mete conmigo. Sí. Le estás haciendo parte de tu castigo. Le vas a hacer parte. Y por último tenemos que obedecer al Señor. Y escriba en la letra D también, por favor. Letra D. Solo en Cristo tienes la posibilidad de santificarte. La letra C, tenemos que obedecer al Señor. Letra D, solo en Cristo tienes la posibilidad de santificarte. Póngase en pie, por favor. Y vamos a leer un texto, unos textos, pero quiero hacerlo con ustedes de pie. Vamos a leerlo juntos y vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Aquí está en la proyección. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 6, 8 y 11. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. ¿Qué es fornicar? Es tener una vida sexual activa, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ahí no hay otra definición para eso. Si no has solucionado el tema de matrimonio, esa es tu condición, fornicario. En un día cayeron 23,000. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Para qué? ¿Para qué está la historia de Israel? Para que nosotros lo veamos hoy, para no cometer el mismo error. Primera los Corintios 6, 18, 20. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y primera carta a los Tesalonicenses 4, 3, 7. Porque esta es la voluntad de Dios, jovencitos, jovencitas, señores, señoras, hermanos, amigos, su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Es que santificarnos no es opcional para nosotros. No es opcional. Pero la única forma de santificarnos es a través de Cristo. Hay cosas que podemos hacer. Miren esto. Yo estaba almorzando con un pastor por allá en otro país. Y él sacó el celular y me dijo: ¿quieres saber cuánto han jugado mis hijos hoy sus juegos en línea? Y abrió una aplicación y me dijo: mi hijo menor ha jugado 40 minutos. Mi hijo mayor ya lleva jugando hora y media. Está por fuera del tiempo permitido. Y le marcó. ¿Cuánto lleva jugando ya? Hora y media, papá. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Ok, no jueguen más. En otro país, controlando lo que juegan sus hijos con aplicaciones. Asimismo hay software para controlar temas de páginas y de todo eso. Uy, pastor, es que eso vale. En algunos casos cuesta. ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena. ¿Solo para los hijos? Para todos nosotros. Para todos nosotros. ¿Solo para los varoncitos?
para todas también. Vale la pena. Pero la santificación va más allá que eso. Porque aparece la aplicación para controlar esto, pero aparece una aplicación para controlar esta aplicación para controlar esto. Así es esto. La tecnología es así. Entonces, todo eso se debe hacer. Lo que estaba en la carretera, el muro de contención, pero no es suficiente. La única forma de santificarnos es en Cristo. El problema de muchos es que quieren abandonar su vicio, su adicción, su mal hábito, su perversión en sus fuerzas y no van a Cristo. Y ese no es el orden, no es posible. Llevo un mes sin hacer esto o aquello. Eso es abstinencia, eso no es dejar un vicio. ¿Saben qué? ¿Cuál es nuestra condición? Mire, Jesús le respondió, Juan 8, 34, 36: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Aquí tengo una imagen para mostrarles lo que significa ser esclavo. Esa es la condición de una persona que está esclava a su pecado. Un esclavo no puede liberarse por sí mismo, está impedido de hacerlo. Pero el versículo 36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. El Señor rompe las cadenas. Mire, yo vengo a darles un mensaje radical contra esto, pero también esperanza. No es un problema de una semana. Los que tienen luchas en el área sexual no es un problema de hace unos días. Este mundo ha venido afectando nuestra mente desde hace muchos años con sexo, pervirtiendo, dañando, minando más y más la mente de nosotros. De ahí en adelante, todo lo que está alrededor nuestro también están llenos de esa información. Esa es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Dios. ¿Estás decidido a una vida sexual con tu novio, con tu novia, sin ser creyente? Hoy te digo, estás mal, estás equivocado. Pero en Cristo hay esperanza de poner eso en orden. Eres un hombre casado, una mujer casada, pero tienes luchas sexuales, por lo que sea que las tengas en cualquier área de todo ese mundo de cosas que puede estar pasando. En Cristo hay esperanza. Jovencito, jovencita, tenemos a nuestros adolescentes por allá en una charla diferente a esta, pero yo quiero animar a los papás. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a proteger? No vas a poder protegerlo todos los días, no vas a poder hacerlo. ¿Qué vamos a hacer para ayudarlos? Mamás, papás, ustedes que están mal porque saben de la condición de sus hijos en algunas de esas áreas, en Cristo tenemos esperanza. Yo puedo decir una cosa de papá a papá, de papá a mamá. Tu afán no es que tu hijo deje de pecar. Sí, ojalá pase pronto, pero ese no es tu afán. No debiera ser tu afán. Hay algo que debiera ser más urgente: que tu hijo conozca a Cristo, y si lo conoce, que se refugie en Él para amar a Dios. No quiere decir que no confrontes su pecado, que no lo obstaculices, que no lo castigues. Sí, se amerita, hazlo, pero es más urgente conducirlo a Cristo. Condúcelo a Cristo. Cerremos nuestros ojos y oramos. Padre, ayúdanos por favor a poner distancia con tantas cosas que a diario ocurren alrededor nuestro, para minar nuestra mente de cosas perversas, de cosas pecaminosas. Perdón por abrir la puerta a imágenes, videos, frases, música, páginas, amistades, lugares
que nos invitan al pecado sexual. Aquí estamos todos, tal vez en la misma condición de necesitar de ti una ayuda urgente para poner en orden lo que pueda estar mal. Como esposos, como esposas, como padres, como madres, como hijos, hijas, como solteros, como casados, como separados, viudas, viudos, ancianos, ancianas, cual sea la condición de vida, ayúdanos a poner distancia con el pecado de la inmoralidad sexual y a poner en orden lo que pueda estar mal, siendo radicales como lo aprendimos hoy, siendo determinados, pero también refugiándonos en tu gracia, porque solo en ti lo podemos hacer. Pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos tu bendición. Todo en el santo nombre de Jesucristo. Amén.